Amén. Es un privilegio estar esta noche en este lugar. No sabía si me ponía un bigote postizo o a ver cómo sacamos esto adelante. Ella decía a su pastor y estaba planeando un día tranquilo. Anoche teníamos un avivamiento ahí en Agua Prieta. Tuvimos un buen tiempo este fin de semana, inicio de semana. Y anoche precisamente estábamos terminando un evento y pues el jueves ya había planes para descansar, pasarlo en familia y pasar un buen tiempo, ¿verdad? Pero Dios tiene sentido del humor, aleluya, Dios se mueve de diferentes maneras y aquí estamos y deseo hacer lo mejor. Amén. Estas 2 noches que a través de estos 2 sermones que su vida pueda ser edificada. Aprecio, amén, la confianza de su pastor de permitirme venir y yo predicarle estos 2 días. Aprecio también esa confianza y las invitaciones que nos ha hecho, aleluya, a través de estos años que hemos estado viniendo a este lugar y poder predicar la palabra de Dios. Para mí es un privilegio estar en esta congregación y poder bendecirle, amén. Así que vamos a entrar a la palabra de Dios. Si trae su Biblia, por favor, vaya junto conmigo. 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, aleluya, vaya conmigo por favor. Esta noche quiero iniciar y predicar un sermón, que seguramente puede ayudarle, amén, puede alertar su vida y sobre todo Dios queriendo traer dirección a través de un sermón como este. Y es algo muy práctico porque esto tiene que ver con la obediencia a nuestro Dios. Cómo la obediencia puede bendecir nuestras vidas, cómo la obediencia puede traer un destino grande a nuestras vidas. A través de los años he visto a muchos cristianos caminar en los caminos de Dios, a muchos de ellos tener un gran destino, amén, pero a muchos de ellos también atorarse, amén, estancarse, amén, en un nivel de la vida cristiana. A muchos los he visto renunciar y apartarse de los caminos de Dios. Y muchas veces uno como cristiano, como pastor, se hace cierta pregunta: Dios, ¿por qué no hay bendición en la vida de este hombre, o en este hogar, o en este matrimonio? Los vemos en la iglesia, amén, los vemos alabando a Dios, los vemos orando, y vemos muchas de las cosas que aparentemente un cristiano debería de estar haciendo y las hace. Muchas veces le preguntamos a Dios por qué Dios, o no se ve la bendición de Dios en la vida de esta gente. Muchas veces Dios nos responde, amén, hay cosas que tú no ves, hay cosas en el corazón de las personas que tú no alcanzas a ver, hay cosas en su mente, pensamientos que tú no alcanzas a ver. Pero muchas de las cosas, amén, o la situación de la que viven muchos de estos cristianos tiene que ver con la obediencia o una falta de obediencia a las instrucciones de Dios. Muchas veces, hermano, hermana, hemos tenido la oportunidad de escuchar sermones en conferencias, rallies y tantos predicadores. Nuestro compañerismo es rico en predicadores, amén, en predicación. Y cuántas predicaciones hemos escuchado a través de los años, pero también cuántos cristianos salen entusiasmados, conviccionados por una predicación. ¡Oh, qué tremenda palabra de Dios! Y yo creo que todos hemos sido conviccionados, pero la pregunta es: ¿cuántos ponemos en práctica esos sermones o esas enseñanzas? Porque al final, hermano, va a ser nuestra obediencia la que causará que esa palabra transforme nuestras vidas. A mí no solamente, aleluya, el escuchar, sino la práctica. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solo aquel que alaba, no solamente aquel que habla de una manera correcta acerca de Dios o de la palabra de Dios, amén, sino el que hace la voluntad de Dios. Juan 15:14 va más allá el Señor Jesucristo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuántas veces, amén, como cristianos decimos: yo amo a Dios, y Dios y yo, y mi Padre Celestial, y mi Dios? Pero Dios es claro en eso: tú eres mi amigo
si haces lo que yo te pido. No todos entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esta noche yo quiero hablarle de obediencia a Dios, y es algo muy práctico y de una historia, amén, en Primera de Samuel, de un hombre llamado Saúl, y lo conocemos y hemos escuchado tanto de este hombre, aleluya. Hay cosas buenas, pero tristemente también hay cosas malas en la vida de este hombre. Precisamente, aleluya, yo al recoger la ofrenda de amor, amén, para el predicador que acabamos de tener ahí en Agua Prieta, yo usé una escritura donde hablaba de Saúl, una actitud correcta que él tuvo hacia el hombre de Dios. Amén, él va y busca al hombre de Dios, amén, y va por respuesta, pero en su actitud él dice, pero ¿qué llevaremos al hombre de Dios? Él quería bendecir a un hombre de Dios, y es algo bueno, pero lo que vamos a ver esta noche, amén, es algo que derrumbó su vida y derrumbó su reinado y el destino que Dios tenía para él. 1 Samuel 15, 10 y 11 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Yo quiero ministrarle esta noche un sermón que yo le he titulado, amén, la caída de un hombre, de un ungido, de un cristiano o de un destino. Y le hablo de todos estos títulos, amén, porque he tenido la oportunidad de predicarlo también en un discipulado para hombres, rally para hombres, y yo quiero ministrárselo esta noche, la caída de un cristiano o un destino. Vamos a ver primeramente Dios, su palabra, un destino. La palabra de Dios tiene que ver con un destino para nuestra vida. Amén. Cada uno de nosotros hemos escuchado sermones a través de los años o de los meses que tenemos de servir a Dios, y podemos darnos cuenta que los planes de Dios para nuestra vida no son planes pequeños. Amén. En la palabra de Dios nos muestra que Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Aleluya, cada uno de nosotros tenemos nuestro testimonio, cómo llegamos a los pies de Cristo Jesús. Algunos llegaron, amén, con vicios, drogas, alcohol, otros con un matrimonio destruido, la familia destruida, aleluya, con pobreza, otros en enfermedades, y podemos hablar de un sinfín de necesidades con las que llegamos a los pies de Cristo Jesús. Hoy en este momento podemos analizar nuestra vida, amén, y ver que Dios ha sido bueno con nosotros, amén, que ya no fuimos o somos las mismas personas que cuando llegamos a los pies de Cristo Jesús, porque la palabra de Dios nos habla de un destino para nuestras vidas. Amén, no todo lo vamos a entender siempre cuando Dios va a hablar a nuestras vidas. Amén, aquí en nuestra historia, y yo lo comentaba hace unos momentos atrás, en Primera de Samuel, aleluya, hablando de Saúl, aleluya, Dios tenía grandes planes para este hombre. Dios lo unge por rey de Israel. Amén, y era un gran privilegio, amén, para este hombre, aleluya, ser rey de Israel. Amén, y Dios le habló, y Dios está trayendo un destino. Amén, porque cuando Dios habla en nuestras vidas, cuando usted lee su Biblia, cuando usted escucha sermones, cuando hay consejo de su pastor, es porque Dios quiere traer un buen destino a su vida. Y muchas veces no lo vamos a entender, como cuando mi padre me corregía, y había veces, momentos donde tenía que ser ahí con la tablita mágica, ¿verdad? Y muchas veces él me corregía, y después de corregirme él me decía, lo hago por tu bien. Y muchas veces yo no entendía esa expresión. ¿Cómo que lo haces por mi bien si me duele? Si esto me está ocasionando un dolor. Y muchas cosas no las entendía. A través de los años he entendido por qué mi padre me decía algunas cosas, por qué me corregía, por qué traía dirección a mi vida. Y muchas cosas las entendía en el momento, pero otras cosas hasta después de los años, al ver los resultados positivos. Por algo me decía eso, por algo me hablaba de esto.
Amén, y lo entendía. Amén, y Dios va a hablar a nuestras vidas de muchas maneras. Lo va a hacer a través de su palabra, literalmente. Este libro que Él nos dejó, sus instrucciones, Dios lo va a hacer a través de hombres de Dios, su pastor, libros cristianos, pero Dios siempre va a hablar a nuestro corazón. Dios va a hablar a nuestra vida. Saúl tenía un hombre muy cercano, amén, que Dios está usando para hablarle a su vida, el profeta Samuel. Y el profeta Samuel hablaba una y otra vez, amén, palabra de Dios a su vida. Y qué tremendo, amén, cuando le dijo, vas a ser rey, Saúl. Oh, qué tremendo cuando nuestro pastor en algún momento nos dice, mira, quiero usar tu vida, quiero que tomes este ministerio, mira, Dios te va a bendecir, Dios te va a honrar. Oh, muchos de los deseos que tenemos muchos cristianos es que en algún sermón, un predicador venga y nos dé palabra de un gran destino. Y este es nuestro deseo muchas veces. Y Saúl lo está viviendo, Saúl lo está experimentando. Vas a ser rey, pero no todo tiene que ver con bendiciones. Muchas veces, aleluya, no todo tendrá que ver, haré de ti una nación grande. Oh, te bendeciré, te honraré, y serás de bendición. Muchas veces Dios va a querer venir a nuestra vida, a nuestro corazón, y nos va a decir, como Jetro le dijo a Moisés, no está bien lo que haces. Si usted sabe quién era Jetro, era el suegro de Moisés. ¿Y cuántos saben que a muchos no les gusta escuchar algún consejo del suegro, de la suegra? ¿Ya? Hoy menos de la suegra, el que esté más lejos mejor, dice. Pero Moisés, el gran líder, el gran libertador, si lo queremos llamar de esa manera, al hombre que Dios había usado para sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo hacia la tierra prometida, había algo que no estaba bien en su dirección. Y de eso se da cuenta su suegro. Y le dices estas palabras, aleluya, ahí en Éxodo 18, versículo del 17 al 19, y le dice, no está bien lo que haces. Y le dice, ¿cómo lo haga? Hay algo ahí que no estaba haciendo bien Moisés en su liderazgo. Él se estaba agobiando, se estaba cansando como líder. Él quería arreglar todos los problemas del pueblo. Y el pueblo era grande, era inmenso. Y el consejo que le da su Jetro, mira, pon líderes que te ayuden a traer dirección al pueblo. Porque tú te vas a agotar, tú te vas a cansar. No vas a ser efectivo, en otras palabras. Pero esa expresión está interesante. Ahí, aleluya, dice, no está bien lo que haces, el versículo 17 de Éxodo, y el 19 todavía le dice, oye ahora mi voz. ¿A cuánto les gusta escuchar a la suegra o el suegro? Bueno, pero aquí hay sabiduría. ¿Sabe que Dios está usando a ese hombre para hablar a Moisés? ¿Cuántas veces Dios nos dice a través de un sermón, hey, no está bien lo que estás haciendo? Oh, cuántas veces nuestro pastor nos puede llamar a su oficina y quizá a lo mejor usted va emocionado, hasta que me van a promover, hasta que me van a dar aquel ministerio. Yo creo que Dios ya va a bendecir mi vida en algún ministerio, me van a mandar al campo, no sé qué piensa muchas veces, aleluya, pero va a la oficina y le dice con lo que se encuentra, no está bien lo que estás haciendo. Hijuela. La cara se desfigura, porque no es fácil, pero muchas veces vamos a escuchar esta palabra, porque ninguno de los que estamos en este lugar somos perfectos, porque siempre habrá algo que haga falta. Claro, Moisés arregló eso. Después, más adelante, Dios trata con su carácter. Más adelante trata otra área en su vida, amén, y que le costó no entrar a la tierra prometida, pero Dios trata con él, amén. Muchas veces Dios va a tratar en nuestra vida y nos va a decir, no está bien lo que hace, va a querer Dios traer dirección, porque hay un destino de por medio. El profeta Natán le dice a Betsabé, la esposa de David, amén, en 1 Reyes 1:12, ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. ¿Sabe? Muchas veces hay sermones que yo lo he declarado y lo he visto de esa manera. Ese sermón salvó mi vida.
Ese sermón salvó mi matrimonio. Ese sermón salvó mi ministerio. Oh, ese consejo que me dio mi pastor fue un momento muy clave y fue dirección de Dios que salvó mi vida. Y es lo que está sucediendo aquí con el profeta Natán y Betsabé. Si tú escuchas este consejo, vas a conservar tu vida. Oh, hermano, hay muchas cosas no las vamos a entender cuando Dios va a hablar a nuestros corazones o a nuestra vida. Pero hay un destino de por medio. Amén. Hay bendición para nuestras vidas. El profeta Elías habló a la viuda de Sarepta, así, en nombre de Dios. Amén. Pero esta mujer no tenía alimento, no tenía el sustento. Y Dios viene y la confronta y la reta a través del profeta Elías. Mira, haz como has dicho, pero hazlo a mí primero. ¿Sabe? Ese consejo no cualquiera nos atrevemos a hacerlo muchas veces. Imagínese ahora en nuestros tiempos que alguien llegue a su casa y usted tenga el último alimento y que llegue su pastor y le diga: bueno, hermano, se me antojan esos frijolitos o esa carnita que tiene ahí en el refrigerador. No, hermano, pero ni siquiera para mis hijos y para mí es lo único que tenemos. No, pero es que dijo Dios que primero es para mí, después va a haber para ti. A lo mejor hasta los derechos humanos, ¿verdad? Sea honesto, es algo complicado. ¿Qué habrá pensado esta mujer? ¿Qué en su mente, qué habrá sucedido? No lo entendía todo. No lo entendía todo. Mira, esto es algo ilógico lo que le está pidiendo. Dámelo a mí primero y después vas a tener mucho para ti. ¿Cómo es posible? Pero estamos hablando de un consejo que al final salvó su vida. Amén. No lo entendemos todo muchas veces, pero Dios quiere un destino. Dios quería un destino para esta mujer, para su hijo. Muchas veces vamos a cometer errores, vamos a ser reprendidos con la palabra de Dios. Aleluya. El punto en esto, hermano, hermana, aleluya, es que tanto nosotros prestamos atención a esa palabra. Y es ahí donde yo quiero entrar por un momento y hablar en segundo lugar de la caída de un cristiano. Esto tiene que ver con la desobediencia. ¿Ven? Porque Dios nos ha levantado, Dios nos ha bendecido, Dios ha traído un destino a nuestras vidas, aleluya. Y este sermón, mientras lo predicaba en un rally para hombres, para pioneros, yo hablaba, amén, a pastores. Muchas veces Dios nos ha levantado, Dios nos ha dado un destino, pero muchas de esas cosas las podemos perder. Esto tiene que ver con la obediencia o la desobediencia. Yo quiero hablarle por un momento del pecado de la desobediencia, porque es lo que estamos viendo aquí en nuestro texto. Saúl había empezado bien. Saúl aparentemente era un hombre con un espíritu correcto, era un hombre que escuchaba al profeta. Él emprende su viaje, amén, en busca de unas almas que se le habían perdido a su padre, amén, y ya no encontró, buscó por aquí, buscó para allá y se acordó, amén, le hablaron que había un hombre de Dios que podría traer respuesta y él dijo: ok, yo sé que él puede traer respuesta a mi vida en este asunto. Y parte de esa actitud correcta que él tenía era: pero tenemos que llevar algo para honrar y bendecir al hombre de Dios. Y el hombre de Dios le dice y le habla que esas almas han sido encontradas. Pero no solamente eso, será el rey. Este hombre empieza muy bien su reinado, va muy bien caminando en el Señor, pero termina mal. Y Dios es muy claro el porqué. Y Dios es muy claro el porqué, como cuando un cristiano dice: ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me da? Y muchas veces yo he tenido que decirle al cristiano: hermano, necesita analizar su vida. Hay cosas que yo alcanzo a ver. Mire, usted dice que ¿por qué Dios no le bendice? Pero usted no es fiel en la oración, usted batalla para diezmar, usted lo veo que constantemente falla los servicios. Entonces, ¿cómo quiere que Dios bendiga su vida? Está muy claro el por qué Dios nos está moviendo en su vida. Amén. Y aquí con Saúl Dios es muy claro el por qué no le está bendiciendo. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha vuelto del pos de mí. Porque tomó su propio camino.
tomó su propia dirección. Oh, ya empezó a hacer un lado, ya la palabra de Dios, amén, el profeta ya no era tan importante o crucial en su vida o en su reinado. Desobedeció la palabra de Dios. Hay peligros, hay pensamientos, hay actitudes que empujan a un cristiano a ir haciendo la palabra de Dios o la dirección de Dios hacia un lado. Podemos ver aquí en nuestro texto y esta historia que era el poder. Estamos hablando de un poder, una posición. Y eso es algo real. Muchas veces lo hemos visto. Oye, ¿tú quién eres? ¿Qué me vas a decir a mí? Yo soy fulano de tal. O muchas veces llega un nuevo converso y los nuevos conversos andan emocionados y que quieren hasta enseñarle al pastor de lo emocionado que andan, ¿verdad? Y es algo natural en los nuevos conversos, están emocionados. Pastor, mire lo que leí aquí en la palabra de Dios, lo que Dios dice, lo que Dios habla, y quieren evangelizar y andan aquí y allá. Pero se topan con un cristiano muchas veces que no lo toma muy bien. ¿Y tú quién eres? Va llegando y ya me quieres enseñar. El poder muchas veces nos lleva a rechazar la voz de Dios. En la posición, los años, la edad, nos lleva, aleluya, la seguridad nos lleva, la comodidad nos lleva a olvidarnos de la palabra de Dios. Y lo vemos en nuestro texto, aleluya, vemos a un hombre que ya no está poniendo atención al profeta, a la voz de Dios, aleluya, o está obedeciendo a medias a su manera. Y esto tiene que ver con consecuencias. Él quería seguir teniendo la bendición de Dios, pero ya no quería obedecer a Dios. Cuando todos muchas veces, aleluya, experimentamos esto, vamos conociendo las promesas de Dios conforme va pasando el tiempo. Esa promesa, Dios, hazla real en mi vida. Dios sáname, Dios bendice, y queremos que Dios se involucre en nuestras vidas. Pero tenemos que entender que las promesas están condicionadas a nuestra obediencia. Amén. Qué bendición cuando Dios usó al profeta para encontrar las asnas, ¿no? Qué bendición cuando el profeta le dijo, serás rey. Que es el mejor pastor que me pudo haber tocado. ¿Ah? ¡Qué bendición! Samuel, realmente eres un hombre de Dios. Sí, pues le está diciendo que iba a ser rey. Le encontró, le solucionó el problema, así como cuando el pastor, nuestro pastor, nos soluciona nuestros problemas. Y no le hacemos un monumento porque es idolatría, amén, pero estamos tan agradecidos porque nos solucionó un problema. Porque el pastor me tomó en cuenta, porque el pastor, aleluya, me confió un ministerio, me dio una oportunidad. ¡Qué bendición tener pastor! ¡Qué privilegio! Aleluya, qué bendición para Saúl. Pero ahora ya era rey. Ya soy rey. Ya tengo 2 años, 5, 20, 30, 40. Ya soy fulano de tal. Y ya Dios no puede hablarnos de la misma manera. Y esto es lamentable. Yo estoy en Agua Prieta, estoy pastoreando una iglesia de 40 años. Aleluya, una iglesia de años. Iglesia, amén, que tiene mucho recorrido, cristianos de muchos años. Muchas veces se topa uno con estas situaciones. Saúl ya tenía tiempo, ya tenía años, ya estaba acomodado, tenía una posición. Hermano, qué bendición cuando Dios usa a nuestro pastor. Escuchamos un sermón que nos da ánimo, fortalece, nos habla de un gran destino. Pero ¿qué hay cuando nuestro pastor nos dice, hey, no está bien lo que estás haciendo? Mira, necesitas arreglar aquí. O cuando alguien viene, un hermano en Cristo, y nos dice y nos habla, hermano, mira, esto que estás haciendo creo que no es lo correcto. Mira, si quieres lograr un gran destino en Dios, necesitas orar, necesitas leer la Biblia. Muchas veces hay cristianos que se quejan y que hablan. Otra vez va a hablar de la oración si ya sabemos. Pero no ora. Otra vez va a hablar de leer la Biblia, porque eso ya lo sabemos. Queremos sermones más profundos. ¿Para qué querer sermones tan profundos si lo básico muchas veces no lo hacemos?
Aleluya. Y esto es tan práctico, hermano, lo que es la obediencia. Simplemente Dios le decía a Saúl, mira, sigue mis instrucciones. Sigue mis instrucciones. Esto es lo que yo quiero ayudarte. Yo quiero que tengas un reinado sólido y duradero. Yo quiero que tú seas de bendición para mi pueblo, para Israel. Saúl quiso dar excusas, incluso el por qué no estaba obedeciendo. Incluso que quiso verse espiritual, y por eso Dios le dice aquí en los versículos del 22 al 26, no solamente se trata de grandes sacrificios, Saúl. No solo se trata de grandes ofrendas. Tú quieres ver esto algo muy espiritual, es parte. Tienes que ofrendar, tienes que hacer sacrificios, pero dicen, no es lo más importante para mí, la obediencia. Es la obediencia lo más importante. ¿Cuánta gente lleva grandes cantidades de dinero a iglesias popular? Muchas en México lo vivimos, y narcotraficantes y gente que hace dinero mal habido, y muchas veces ahí llevan grandes cantidades, pero para calmar la conciencia, muchas veces. Pero dice, hey, para mí lo más importante, la obediencia. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No, ya no soy alcohólico, gracias a Dios, yo no digo mentiras, ya no soy adúltero, fornicario, no soy asesino, no soy drogadicto, ya no le pego a mi esposa, ya dormimos juntos, ya no duermo en la sala, y empezamos a justificar y ver ciertos pecados a nuestra manera. Cuando Dios nos dice, hey, pero ¿qué hay de lo que has escuchado en cada servicio? ¿Qué es lo que ha sido hablado a tu vida, a tu corazón, una y otra vez? Y sabes que lo tienes que hacer y no lo haces. Eso es pecado. Y eso trae destrucción. Muchas veces ahí puede haber cristianos, ¿por qué Dios no me bendice? Muchas veces yo he tenido que hablar con cristianos que se han atrevido a preguntarme esa pregunta, pastor, ¿por qué no me usa? Mire, trato de hacer las cosas bien y de echarle ganas aquí y allá, pero creo que usted no me toma en cuenta. Y cuando se atreven a decir, pues yo también me atrevo a decirle por qué. Mire, hermano, bueno, qué bueno que preguntan, porque algunos no preguntan, se llenan de actitudes y se van mejor enojados, ¿verdad? Se van o están en la iglesia pero frustrados y llenos de pensamientos equivocados. Y qué bueno cuando alguien pregunta por qué. Bueno, hermano, mire, por esta sencilla razón, usted no está haciendo esto o no está haciendo lo otro, y yo no puedo trabajar con usted. Y yo no puedo creerme mejor que Dios, esperar que yo voy a bendecirle cuando Dios no le está bendiciendo. Yo no puedo brincarme mis convicciones, yo no puedo brincarme a los métodos que Dios usa para bendecir la vida de una persona. Amén, de nada va a servir lo que yo quiera hacer con usted si Dios no está respaldando su vida. No hay bendición, desechaste mi palabra, le dice Dios a Saúl. Caín, aleluya, conocemos la historia. Caín, amén, este hombre se molestó porque a Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero no le agradó la de Caín. Y Caín, en lugar de preguntar al Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Dice, se enojó, se molestó. Y Dios le dice, tú sabes, Caín, que si bien hicieres, yo te bendeciré, yo te enalteceré. Si bien hicieres, tú sabes eso. Si bien hicieres, te bendeciré. ¿Cuántas veces cristianos, aleluya, se llenan de ideas propias y ya no dejan de entrar las ideas de Dios? Oh, cristianos que ya tienen sus ideas propias, oh, que no están renunciando a su pasado. Es que mi abuelo, mi abuela, mi papá era así, era así, y ellos me enseñaron, sí, pero hoy estamos en una iglesia, amén, queriendo recibir la dirección de Dios, la que realmente nos va a transformar. Una iglesia, hermano, entramos con el propósito, o debemos de entrar con el propósito de ser transformados, de ser cambiados, pero para eso tenemos que reconocer que necesitamos de Dios. Hay una realidad, hermano,
es esta, que el ser humano va creando sus propias ideas y las ideas de Dios ya no tienen cabida en su mente y en su corazón. Como aquel hombre, aquel discípulo que le dijo a mi pastor en aquella ocasión: la decisión está tomada. Ya, pastor, la decisión está tomada. Este hombre estaba tomando una mala decisión. Estaba tomando una mala decisión y con ellos estaba llevando a su familia también. Y mi pastor se da cuenta de esa decisión y va y lo busca a su casa, amén, y queriendo tratar de que razonara, que pensara en lo que estaba haciendo y que tomara una mejor decisión. Pero cuando el discípulo le abre la puerta de su casa: pastor, la decisión está tomada. O sea, no quiero que me diga nada. No quiero escuchar de Dios, no quiero, la decisión está tomada. ¿Cuántas veces cristianos entran por las puertas de una iglesia, pero ya con las decisiones tomadas? No permiten que Dios entre en sus corazones, que Dios trate con sus vidas. Oh, hermano, Dios no se va a mover donde no le permitan trabajar. Dios no va a cambiar, no va a transformar, no va a bendecir donde hay un corazón duro de convicciones propias o ideas propias. Ni nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Hay cristianos que todavía tienen esa mentalidad. No cambia. Adán y Eva, ellos se perdieron la gran bendición del huerto del Edén. Lo tenían toda una pareja, había sin problemas. Imagínense, un matrimonio sin problemas. El único problema era atenderse el uno al otro, convivir, platicar, y no había que hay que trabajar, que a ver qué comemos, y a ver si va a haber dinero la próxima semana. No había suegras. O sea, ¿qué problema podía haber tenido Adán y Eva? El único reto era obedecer. Ese fue un fruto. No lo toques. Y sigue disfrutando todo esto. Miren, si ellos hubieran obedecido a algo, pues no existiera. Ahí estuvieran ellos todavía en el huerto de Edén. Ahí estuvieron. Yo no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero la historia es otra. Sansón se quedó sin ojos, encadenado, siendo la burla del enemigo.